El cannabis es como si se conectaran entre sí partes de la mente que normalmente no se conectan, y gracias a lo cual consigues comprender las cosas. El síntoma de la psicosis es realmente que interpretas mal la realidad. La psicosis produce una serie de síntomas que te hace perder contacto con la realidad. En la mayoría de los consumidores de cannabis, los síntomas de la psicosis desaparecen al pasar los efectos de la droga. En la mayoría, pero no en todos. Cuando James empezó a fumar droga le resultaba divertido. A veces fumaba con su padre. Sus padres estaban separados. Su padre incluso le compraba el cannabis. Fumaba prácticamente todos los días y decía, sí, seguiré fumando hasta morirme. Me encanta y todo eso. Me hice hasta un tatuaje. Me enteré de que había empezado a fumar. Y no es que me hiciera mucha gracia, pero no conocía muy bien lo que era el cannabis y no sabía hasta qué punto era motivo de preocupación. Ahora, recordando, su madre cree que los primeros síntomas de los problemas de James podrían haberse empezado a mostrar poco después de empezar a fumar. La verdad es que le empezó a cambiar la personalidad. Se volvió mucho más serio y estaba como de mal humor por las mañanas. Había perdido el entusiasmo por todo y me resultaba difícil saber si ese era el comportamiento normal de un adolescente o si había algo más, aparte de eso. Se llegó a preocupar lo suficiente como para llevar a James al médico de cabecera. El médico dijo que le preocupaba más que James fumara cigarrillos normales que fumara cannabis. Y en definitiva, que James se estaba comportando como un adolescente normal. Los científicos están empezando a saber más cosas sobre lo que significa ser un adolescente normal. Antes se suponía que al llegar a la edad adolescente, el cerebro ya estaba prácticamente formado. Ahora sabemos que el cerebro del adolescente es un trabajo en progreso que se desarrolla durante estos difíciles años. Se producen cambios en la arquitectura. Muchas células realizan nuevas conexiones y se ramifican. Otras células que no parecen ser necesarias son eliminadas. Y estos cambios ocurren especialmente en las partes del cerebro responsables del razonamiento y la solución de problemas. Es en esas áreas que parecen ser particularmente vulnerables en la pubertad, las que resultan vulnerables a la exposición de las drogas, incluido el cannabis. Esta es una de las pocas granjas de Europa con licencia para cultivar cannabis. Estos hombres la utilizan para la investigación científica y el uso medicinal. El cannabis contiene cientos de sustancias químicas diferentes, 60 de las cuales son exclusivas de esta planta. Hasta hace poco se sabía muy poco sobre el THC, ingrediente activo de todas las drogas consumidas más habitualmente en el mundo, y sobre su efecto en el cerebro del adolescente. En los años 80 se produjo un gran descubrimiento que vinculaba el cannabis a los receptores que se encuentran en todo el cerebro y que imitan a las sustancias químicas del cerebro que se generan de forma natural. A esta red de receptores se la conoce ahora como sistema cannabinoide, en honor a la droga. La profesora Jasmine Hare lleva ya una década estudiando el sistema cannabinoide. Jasmine, ¿ese es un cerebro humano? Sí, así es. ¿A qué partes del cerebro afecta el cannabis? El cannabis afecta a un área grande del cerebro porque los receptores cannabinoides sobre los que actúa el cannabis se encuentran a lo largo de todo el córtex. Todo esto es nuestro córtex. Este es el cerebelo, puerto de la coordinación motora. Y los receptores cannabinoides se encuentran por todo el cerebro. Entonces el cannabis produce un profundo efecto sobre el cerebro que afecta a casi todas sus funciones. Exacto. El cannabis afecta al aprendizaje y la memoria. Afecta a la regulación del dolor, a la función motora y al control de las emociones, porque los receptores cannabinoides son unos de los receptores que más abundan a lo largo de todo el cerebro. Just to remind you that please to look to the monitor and